Buenos días. Bueno, primero que todo, darle gracias a Dios por este espacio, por este momento. Hoy me encuentro con la doctora Tagrisa Auridaza, precandidata a la alcaldía de nuestro municipio Irumita. A ti, Tagri, darte las gracias por acudir al llamado, a este espacio, donde vamos a tener una charla, una entrevista a gusto, donde voy a hacerte unas 10, 11 preguntas sobre problemáticas exactas que presenta ahora mismo nuestro municipio. Y quiero que arranquemos, Tagri, con tu presentación personal, laboral y política. Te cedo la palabra. Muy buenos días, Andrés. Buenos días a todos los grumiteros. Gracias a Dios por permitirnos hoy estar aquí y cederme este espacio tan importante. Bueno, ¿quién es Tagrit? Tagrit nació en Grumita hace 30 años. Es hija de Álvaro Saurit Balcázar y de Mirla Paola Daza. Tengo un hijo, San José. Nací, crecí acá en Grumita. Hice mis estudios de primaria, los inicié en el colegio Maranata, Evangélico Maranata, con unas bases cristianas. Luego en el colegio Jardín Grumita. De allí egresé el bachillerato del colegio Institución Agropecuaria de Grumita. Me desplacé a Santa Marta a estudiar Derecho. Soy egresada de la Universidad Cooperativa de Colombia. Luego estudié Derecho Administrativo. Asimismo seguí estudios en contratación estatal y ahora último culminé estudios en políticas públicas con la Universidad Nacional. Mi vida laboral se desempeñó inicialmente en el Magdalena. Inicié como asesora en el Consejo de Santa Marta, luego fui asesora en Interaseo y Alumbrado Público, llevaba procesos allí. Después se me dio la oportunidad en San Onofre Sucre de defender los procesos del municipio ante juzgados y tribunales, y de allí regresé a laborar a mi pueblo, Urumita. Me vinculé en el 2019 en un cargo como asesora de despacho y asesora de la Secretaría de Gobierno, ejerciendo un enlace municipal entre gremios, asociaciones, veedurías, juntas de acción comunal, y desde allí empecé a desempeñarme, empecé a enamorarme más de mi pueblo, de la gente. Ya vine con otra perspectiva, viendo las necesidades. Quise aportarle un grano de arena. Legalizamos las juntas de acción comunal. Gestioné ante el Ministerio del Interior 2 proyectos por medio de las juntas de acción comunal también. Uno de 2.5 kilómetros de placahuella que se están ejecutando en la vía Cascarillal, y el otro de aproximadamente 27 millones de pesos en unos proyectos de reforestación en convenio con la corporación. Entonces esa fue mi gestión inicialmente como enlace con las juntas de acción comunal. Luego motivé a la comunidad para que se crearan veedurías y ejercieran inspección, control y vigilancia sobre las obras que se realizan en el municipio. Eso es una forma de participación ciudadana que dejó muy buen resultado y que actualmente se están ejerciendo en debida forma. En cuanto a mis labores sociales, en pandemia me desplacé hacia la zona rural, gestioné con amigos mercados, los llevamos, y aquí estoy en esa lucha social, en esa lucha por los urumiteros, por mi pueblo. Y básicamente eso es el trabajo laboral y social que he hecho dentro de mi comunidad. En los procesos políticos he participado activamente en el de alcaldía, recientemente en el de Senado y Cámara.
en el cual he sacado los procesos adelante con éxito. Y aquí estamos ahora en el proceso de alcaldía, sacándolo también adelante y a sacarlo con éxito. Ok, Tagris, gracias. Así será. Bueno, Tagris, viendo ya de tu presentación personal, laboral y política, ya empezamos el cuestionario en sí y vamos con la primera pregunta. Hay un presupuesto aprobado de 15.000 millones de pesos para solucionar la problemática del agua de nuestro municipio. Si eso estuviera en sus manos, el recurso económico, ¿usted qué haría? ¿El reservorio o traer directamente el agua de nuestro río Marquesote? Bueno, Andrés, uno de los problemas más álgidos en el municipio de Urumita es el del agua. Tenemos el recurso y debemos de invertirlo 100% en solucionar el problema del agua en Urumita, darle continuidad, darle calidad y mantenerlo en el tiempo. Yo seguramente invertiría los 15.000 millones de pesos 15.000. en el proyecto para el agua. Eso es un tema que ha acarreado años y años y años de problemáticas, de políticas en el municipio de Urumita, y no dudaría ni un segundo en invertirlo, en traerlo de Marquesote. Nuestro río Marquesote tiene la capacidad de abastecerle agua no solo a Urumita, sino también al municipio vecino, a las Aguas del Pilar. Entonces es la manera como direccionamos el proyecto, cómo hacemos los estudios y cómo administramos esos recursos. Básicamente eso, no dudaría en hacerlo y sí la traería del río Marquesote. Ok, Tagris, gracias. Bueno, pasamos a la segunda pregunta. El actual alcalde de Urumita, en la entrega de una obra reciente, exactamente el 16 de febrero, en el barrio 14 de junio, manifestó públicamente que en su gestión de recursos y proyectos ha superado los 90.000 millones de pesos para ser ejecutados en lo que resta de su mandato y en el próximo cuatrenio del alcalde o la alcaldesa entrante. Durante su mandato, de llegar a ser tú la ganadora, Tagris, ¿usted promete superar este monto o igualarlo? ¿Y en qué lo va a ejecutar? Bueno, la idea siempre es superar lo que ya está hecho. Sin duda alguna, apuntamos a superar esa cifra. ¿Lo invertiríamos en qué? Mira, Urumita necesita un banco de tierras para las viviendas. Urumita necesita mejorar la calidad en infraestructuras, necesita mejorar la calidad en educación. Urumita necesita muchas cosas. Entonces, la intención es apuntarle a superar esa cifra y a suplir todas las necesidades. Más escenarios deportivos, más centros culturales, escuelas, subsidios para los jóvenes que vayan a la universidad. Básicamente eso, Andrés. Ok, Tagris. Bueno, vamos a la tercera pregunta y es sobre vivienda. El último programa de subsidio de vivienda en nuestro municipio fue en el año 2008, bajo el mandato de la señora Eunice Murga Saurí. Desde entonces hasta la actualidad, 2023, ninguna administración de turno ha hecho nada por esta problemática, hacinamiento. Usted, de llegar a ser alcaldesa, ¿qué solución inmediata le daría a este problema de las viviendas? Seguimos. Urumita necesita banco de tierra. Actualmente hay 2 lotes que están asignados a personas, uno de 160 lotes y el otro de 140 lotes, con un total de 300 lotes, los cuales no terminan de satisfacer las necesidades y de mitigar el
el hacinamiento que hay en cuanto a las viviendas. Entonces, necesitamos crear el banco de tierras para traer Urumita mínimo 500 casas, articular el plan de gobierno municipal con el plan de gobierno nacional y traer las casas a Urumita por medio de la nación. Entonces, Urumita sí puede solucionar el problema de hacinamiento. Ya tenemos un primer paso, que son los lotes. Falta gestionar y comprar más tierra para mitigar eso. En mi mandato, mínimo 500 casas deben quedar construidas. Ok, doctora. Esta pregunta se debe a que muchas familias, muchos hogares y personas que ya tienen convivencia en unión libre o matrimonio me han manifestado meses atrás esta problemática. Hemos visto cómo el municipio de Villanueva, cerca de la universidad, creo que ya han hecho 2 barrios con viviendas nuevas. Y es algo de admirar, de admirar. Aquí lamentablemente, hasta la actualidad, 2023, 2008 fueron las últimas viviendas, prácticamente 15 años. No ha sido Urumita, no se ha logrado ese beneficio nuevamente de adquirir y de regalarle viviendas a esas familias que tanto lo necesitan. Entonces usted promete de llegar a ser alcaldesa que en su mandato le apuntaría a 500 viviendas para ser donadas a las familias urumiteras. Claro, mira, 300 sobre lote propio que ya están asignados y 200 más que gestionemos en el gobierno nacional. Estaríamos mitigando el hacinamiento de viviendas aquí en Urumita. Ok, Tagri, gracias. Vamos con la 4ª pregunta y es la siguiente. El mal servicio del aseo ha propiciado botaderos satélites y es la base principal para que se generen enfermedades como el dengue, malos olores, mosquitos, moscas. Y eso es muy incómodo en un hogar. Y créame que es la preocupación porque han habido casos de dengue en nuestro municipio. Durante su mandato, ¿qué medidas ejecutaría para ponerle fin a este problema que nos aqueja a todos? Sí, bueno, Andrés, mira, el problema del aseo, tenemos que primero concientizar a la gente. Es un problema de conciencia porque si bien hay un mal servicio, el aseo está pasando 2 veces por semana por las calles de Urumita y está recogiendo la basura. Más que todo es un problema de cultura. Tenemos que, uno, empezar esa pedagogía con el tema de del aseo, de las basuras, del reciclaje. Y 2, rectificar y revisar el contrato que hay de aseo. Además, fortalecer la empresa de aseo, que con un solo camión no podemos abastecer toda la necesidad. Tenemos un botadero habilitado. Entonces, básicamente reestructurar el contrato con la empresa de aseo, modificarlo, mejorarlo, buscar otro camión de la basura si es necesario, gestionarlo ante la gobernación y concientizar a la gente de que las basuras deben de estar a disposición de la empresa de aseo y no irlas a botar en las calles o en las avenidas principales. Entonces, esas son mis propuestas dentro de mi gobierno. Esta pregunta te arriba porque o sea, personas pues, me han dicho y he visto en publicaciones y personas en las calles quejándose que pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas. Inclusive hoy vi una publicación, creo que en el barrio Porvenir tenía aquí un mes que no pasaba el camión de la basura. Yo no apoyo y no justifico que nosotros los urumiteros hagamos esa mala acción de tomar la basura y botarla en sitios prohibidos, pero créeme y me pongo en el lugar y lo he vivido en carne propia que es muy incómodo tener la basura que uno mismo genera en el hogar acumulada y
volvemos a eso, a los malos olores, los mosquitos, las moscas, exponiéndonos de pronto a un dengue, a una enfermedad. Y ojalá. Yo tuve una conversación con el gerente de la empresa de aseo frente a ese tema, porque yo vivo en Urumita y vivo las necesidades a diario. Y hubo un tiempo, no sé si fue en diciembre, sí, creo que fue en diciembre, que el servicio se demoró demasiado y me senté con el gerente para plantearle la problemática y él me decía, tuvimos unos percances con el camión, se había dañado. Entonces, acuérdate que las empresas son operadas por personas, hay un solo equipo que se puede dañar, alguno de los muchachos que nos ayuda en el tema del aseo se puede enfermar, eso atrasa el servicio. Claro. No lo justifico porque yo lo vivo, pero a veces se pueden presentar esas situaciones de la demora, pero no es permanente. O sea, yo que vivo acá en Urumita, no es permanente. Sí toca mejorarlo, totalmente. Mejorar la calidad del servicio, mejorar la continuidad, mejorar el tema del carro, otro carro, más personas, pero debe funcionar mejor, Andrés. Ok, Tagrí. Gracias. Vamos para la pregunta número 5. Bueno, Tagrí, es una realidad que ahora mismo el hospital de Urumita, nuestro hospital, es deficiente para atender la población de nuestro municipio en servicios de salud en términos generales. Inclusive hasta para apartar una cita es un problema. ¿Qué hará usted para que esto se mejore definitivamente en nuestro municipio? Andrés, vamos a empezar por lo primero. El municipio de Urumita, de acuerdo a sus habitantes, no debería tener un hospital, sino un centro de salud, de acuerdo a la población. Ya que hemos sabido mantener con los alcaldes de turno un hospital de primer nivel, la idea es mejorarlo, mejorar el servicio. Estoy completamente de acuerdo con que la capacidad debe mejorar. En mi gobierno la intención es aumentar el personal, porque de pronto una persona no da abasto para recibir todas las citas diarias, entonces necesitamos 2, 3 personas, además generamos empleo, y hacer unas ampliaciones, unas adecuaciones en el hospital, ya sea un segundo piso para atender las emergencias, para atender de pronto observación. Y el hospital puede mejorar, o sea, debemos mantenerlo en primer nivel y mejorar todas las condiciones para prestar un mejor servicio. Urumita es privilegiado en el sentido de que la población que está en pobreza extrema tiene 100% de cobertura de régimen subsidiado y funciona completamente. Ya son los operadores o los empleados que deben comprometerse con mejorar el servicio y aumentar el personal. Entonces, a eso le vamos a apuntar, mejorar el personal y mejorar la calidad del servicio para satisfacer a los usuarios. Sí, Tagrí, mira, en el año 2021, aproximadamente en Urumita había casi una población cercana a 20.000 habitantes, según lo que investigué. Es algo complicado que para una población de 20.000 o casi 20.000 habitantes, apartar, creo que había un número de citas, dependiendo si era para odontología, medicina general, para laboratorio, creo que había un número de 10 o 15 cupos, dependiendo para dónde ibas, por día. En una población tan grande, o sea que si se enferman 40 personas, que se puede dar, Dios no lo quiera, ojalá que no, tendríamos ese inconveniente ahí de que... Sí, el sistema podría colapsar. Claro. Pero, Andrés, el tema del hospital es
es aumentar el personal, aumentar los médicos para la consulta externa y las instalaciones. Urumita actualmente, por cifra del DANE, tiene una población habitacional de 14.500. Acuérdate que eso bajó. Ok. Entonces, vamos a mejorar el servicio en el hospital, deben de haber más médicos, no vamos a escatimar gastos en contratar 2, 3 médicos más, en contratar personal para que asignen las citas y mejorar el servicio, no es más nada, Andrés. Ok, Tagri, gracias. Bueno, la pregunta número 6. Tagri, Urumita en los años 70, 80, 90 fue dispensa agrícola en el sur de La Guajira. Actualmente no somos autosostenibles y muchos alimentos del campo nos toca traerlos o comprarlos a comerciantes foráneos. ¿Qué programas implementarías tú de llegar a ser alcaldesa para la reactivación de nuestro campo y darle la importancia a los campesinos que últimamente en las administraciones anteriores han sido vulnerables, pues no los han tenido en cuenta? Ese tema me gusta porque estoy alimentando mi programa de gobierno con muchos campesinos, con la gente de la zona rural. Yo sueño con unas sierras urumiteras similares a una Sierra Nevada de Santa Marta o a un eje cafetero. En mi gobierno no voy a escatimar recursos en seguir el mantenimiento de las vías que ya existen y en abrir nuevas vías, como por ejemplo la de las mesas, la de las colonias, terminar los 2 kilómetros que van a quedar faltantes de Cascarillal y algunos tramos que quedarán pendientes de la vía La Esperanza. Entonces, al mejorar vías de penetración, vías terciarias, el campesino va a circular y va a bajar su producción con mayor facilidad. 1, las vías. 2, le voy a apuntar a una cooperativa de transporte rural con toda la seguridad, con todas las de la ley, donde el campesino pague un pasaje justo y se desplace con seguridad y que los otros camiones sean exclusivamente de carga, porque los campesinos tenemos que cuidarlos, allá nos quedan pocos, pero entonces la idea es incentivar para que sigan las personas que les gusta el campo, pues explotándolo. Aparte de esa cooperativa de transporte, que va a ser de los campesinos para los campesinos, le vamos a brindar un transporte turístico a los visitantes. En todas partes, en todas las zonas rurales donde hay ecoturismo, el turista llega y paga un pasaje y lo desplazan a la zona rural, seguro, y aquí en Urumita no lo tenemos, hay que implementarlo. Incentivar al campesino a que explote la sierra, no solamente en producción agrícola, sino ecoturística, pero para eso le vamos a brindar todas las condiciones, proyectos productivos, vamos a mejorar las infraestructuras, por ejemplo las viviendas, vamos a capacitarlos en todo lo que es de guía turístico, en todo eso. Entonces Urumita tiene un potencial grandísimo en nuestras sierras, en producción, en turismo, y yo no voy a escatimar gastos ni voy a escatimar fuerzas en gestionar todo lo que sea para el campesino, para las vías, para las viviendas, para los proyectos productivos, para emprendimiento. Hay que llevar la tecnología al campo. El turista debe llegar, o el campesino debe tener las mismas comodidades que tiene
en la cabecera municipal. Porque si tú vas a una finca y no encuentras luz, no tienes acceso a internet, no tienes agua, no tienes una vivienda digna, no quieres regresar al campo. Y menos el turista va a querer ir, va la primera vez y no se queda, se devuelve. Entonces le voy a apuntar 100% al campo, 100% al ecoturismo, 100% a los proyectos productivos, a las vías, y vamos a sacar el campo adelante. Vamos también a crear ese centro de acopio para que el campesino baje, traiga su cosecha, no solamente para abastecer el municipio, sino también para sacar las cargas a otros departamentos y que se les compre a un precio justo. Pero eso lo hace el campesino con todo el gusto cuando tiene vías, cuando tiene unos transportes, cuando tiene capital semilla, cuando se le suministran los insumos en el tiempo de la cosecha. Entonces, para mí el campo es la vida de Urumita, y más ahora con el boom que tenemos con el turismo, debemos explotarlo doblemente. Y ahí no voy a escatimar gastos y voy a enfrascarme en que el campesino convierta la sierra en ese remanso de paz, en ese remanso de tranquilidad, en ese remanso de descanso y de trabajo también. O sea, podríamos decir que ese sería, dentro de su plan de gobierno, como que el punto fuerte, o sea... Una de las cosas más importantes para mí es ir, mira, yo voy a Cascarillal, voy a La Esperanza, voy al Marimondo, fui a las colonias y gozamos de un clima, de un paisajismo, de avistamiento de aves. Y mira, a mí ese tema me emociona, a mí ese tema me agrada, me place. Entonces, creo que por ahí va apuntado el 60-70% del programa de gobierno. Ok, David. Gracias. Bueno, pregunta número 7, y es sobre el turismo. Los urumiteros soñamos con que Urumita sea una potencia turística. Da tristeza saber que muchos visitantes turistas no se ha tratado de la mejor manera porque no hay sitios turísticos propios del municipio. ¿Usted generaría o haría algún proyecto de compra para adecuar algunos lugares específicos acá en nuestro pueblo? Bueno, Andrés, de acuerdo al recorrido que estoy haciendo dentro del municipio para alimentar mi programa de gobierno, que en eso estoy alimentándolo, me encontré 2 propiedades, 2 espacios que voy a recuperar. Uno, lo que es o era el Colegio José María de Alfara, y 2, el Colegio de la Fundación. 3, perdón, el CCA también. Okay. En el CCA... O sea, el que está en Raúl López. Sí, en el Raúl López. Vamos a darle funcionalidad. Vamos a hacer convenios con corporaciones técnicas para capacitar a los jóvenes urumiteros. No está funcionando, está abandonado y lo vamos a habilitar para eso. El Colegio José María de Alfara y el Colegio de la Fundación tienen una arquitectura colonial de hace muchos años y podemos convertirlo en un hostal del municipio. El otro lo podemos convertir en un museo, con muchas cosas que tenemos para mostrar. Somos la tierra de la gota fría, de juglares, de cantantes, de artistas, de paisajes, de música, de todo. Tenemos mucho talento acá en Urumita. Entonces, esos espacios los vamos a recuperar. Voy a gestionar ante los ministerios, Cultura, Deporte, Ministerio del Interior, para apuntarle al turismo con esos 2 espacios que tenemos ahí muy importantes del municipio. Entonces Urumita sí se va a convertir en ese pueblo turístico
Urumita, después de los 4 años de mi gobierno, pienso que va a ser el municipio más visitado del sur de La Guajira, porque en el norte de pronto tenemos las playas, aquí vamos a tener mucha cultura que visitar, mucha historia, mucha vida para darle al municipio. Entonces, Sí, sí, claro. A veces, bueno, yo he tenido la oportunidad de cuando a veces salgo a tomar fotografías para publicarlas, paisajes de acá de nuestro pueblo, cuando yo veo visitantes en la plaza principal, en la Villa Chiquinquirá o en las calles de Urumita, en el Parque José Elías, a mí me entra un orgullo de ver cómo personas de afuera vienen a tomarse fotografías y esas fotografías mostrarlas fuera de nuestro pueblo. O sea, es un orgullo para uno. ¿Y a qué voy con esto? Para nadie es un secreto que hubo un impasse en la Casa de la Bota Fría con uno de los propietarios que no estuvo de acuerdo que visitantes se tomaran fotografías en la casa. Y créeme que en la publicación que hicieron en ese momento, mostrando la problemática, muchos comentarios de brumiteros, que el porqué el municipio no compraba ese tipo de viviendas donde nació la Gota Fría y que se apropiara el municipio de esas viviendas, ¿no? donde tocaría sentarse con los herederos a mirar, pero en mí está toda la voluntad de hacerlo en pro del desarrollo de la cultura y el turismo de Urumita. También se me pasaba que hay que incentivar la economía por medio de los proyectos de emprendimiento con las personas, que el turista llegue y encuentre también artesanías, pero las personas aquí de pronto no tienen las condiciones económicas y eso nos corresponde a nosotros como Estado, como administración, ayudarles para que ellos saquen esos emprendimientos adelante. La que hace mochila que haga mochilas, el que hace zapatos que haga zapatos y venda los zapatos a los turistas. E incluso aquí mismo en el municipio, las comidas. A veces días de semana no encontramos un restaurante abierto al mediodía o en la mañana o en la noche. Pero es de pronto por eso, tenemos que reactivar la economía por medio del turismo y apoyar a las personas con los proyectos de emprendimiento. Ok, Tagri. Gracias. Bueno, viene la pregunta número 8 y es la siguiente. De llegar a ser tu alcaldesa, Tagri, ¿cuáles son los mecanismos que usted utilizaría para mejorar la calidad de nuestra educación en sus diferentes etapas escolares, como infancia, básica primaria, secundaria y ya bachilleres graduados? ¿Cuáles serían esos mecanismos para mejorar Bueno, las Andrés, pequeñas problemáticas de salud que tenemos acá en nuestro municipio? con la infancia, que es de 0 a 5 años, pues actualmente el gobierno nacional tiene unos programas muy buenos y sería vigilar bien para que esos programas no se afecten de ninguna manera y seguirle garantizando a los infantes la alimentación, el cuidado, la gratuidad en educación. Urumita tiene espacios educativos aptos. Mira, actualmente tenemos 2 colegios oficiales, tenemos 2 colegios privados, tenemos sus dependencias. Entonces los espacios los tenemos para que los infantes desarrollen esa etapa con tranquilidad. En la básica primaria, ir preparando desde ese momento a los niños para que hagan un buen bachillerato. Ir preparándolas con unas pruebas pro saber. Entonces, la administración, en concordancia con los rectores, con los directores de los colegios, crear unas estrategias para que estos programas de mejoramientos escolares
se den con efectividad y el estudiante se prepare. Inicialmente los estudiantes no iban a las escuelas porque los padres no tenían alimentación, pero ahora con el programa del PAE tienen el desayuno y el almuerzo garantizado, tienen matrícula gratis. Lo que hay es que prepararlos para que hagan una buena básica primaria, y es con eso, prueba saber pro. Entonces ahí el recurso está, es tener la voluntad de invertirlo para esos niños. Luego, cuando el niño pasa a bachillerato, prepararlos excepcionalmente para las pruebas del ICFES. Eso ha resultado mucho aquí en Urumita, que los estudiantes hagan los pre-IFE y se preparen, porque tenemos ahora un alto índice de calidad en educación. Los jóvenes urumiteros se han ganado becas departamentales, municipales, y tenemos el recurso, tenemos la estampilla, tenemos los recursos de regalías que se pueden invertir en educación. Entonces, yo no tengo problema en que se sigan manteniendo los programas para mejorar la calidad en la educación, y es con eso, preparar al estudiante para las pruebas. Ok, Tagri, bueno, se ha visto que de pronto hay personas que terminan el bachillerato, Okay. y hay un porcentaje de esa población de bachilleres que de pronto no logra ingresar a la educación superior o una formación a términos medios, digámoslo así, tecnológica, sea con el SENA, con el Infotec. No sé si de llegar a ser usted alcaldesa, de pronto becar a esos estudiantes que en las pruebas saber saquen unos promedios significativos, un puntaje alto, o lograr convenios con universidades o con el Infotec en San Juan, pero sí está esa preocupación, pues, de que, y duele mucho, de que hayan estudiantes excelentes y de pronto por no tener los medios, cómo estudiar, no ingresar a una educación superior. Vemos algo que se dio una vez en el mandato del señor Marcos Rojas, donde creo que hubieron acá jóvenes que lograron estudiar en la Universidad Popular. Creo que esos fueron becados o con convenio, no sé exactamente, Tagri, cómo fue ese proceso. Tengo entendido que fue un convenio. Un convenio, bueno. Que se hizo en ese momento. Mira, Andrés, inicialmente hablábamos de que vamos a habilitar el CCA. Voy a habilitar el CCA para que los estudiantes que quieran hacer una carrera técnica, pues lo hagan aquí mismo en la comodidad del pueblo, de su casa, cerca. El tema de los convenios le pertenece al departamento, pero eso está en la capacidad de gestión del mandatario. Yo no tengo problema en ir al departamento, ir a la Universidad de La Guajira, ir a la Universidad Popular del Cesar a gestionar 20, 30 becas semestrales para los urumiteros, para los jóvenes que quieren estudiar. Otra de las problemáticas que tienen en cuanto al tema del estudio es el tema del transporte. Mira, ya tengo la carta hecha con la que voy a solicitar a la gobernación un transporte para que los jóvenes que estudian en la Universidad de La Guajira, de aquí de Urumita, se desplacen en su transporte a cierta hora, o comprarlo con recursos propios y donárselo a la sede de Villanueva para garantizarle el transporte a los urumiteros que estudian allá. Entonces, Andrés, las necesidades de Urumita todos las conocemos, las soluciones también las tenemos y la plata también la tenemos, y si falta, pues tiene que estar el mandatario
con la disposición y la capacidad de ir al gobierno nacional y gestionar, o al departamental. Entonces yo a esto no le veo mucho tabú, ni le veo mucho problema. Pronto, por eso te respondo básicamente, mira esto, porque la problemática la conocemos, la solución también la sabemos y la plata está. Ok, Tagri. Gracias por tu aclaración, por tu respuesta. Pasamos a la pregunta 9. La pregunta 9, bueno, esta pregunta va enfocada hacia los precandidatos, es por la manifestación de muchos grumiteros, o sea, por la preocupación de muchos grumiteros. Luego de hacérmela saber a mí muchos meses atrás, porque me han dicho, André, publica esto. Yo, al momento de hacer este cuestionario, analicé la pregunta y en verdad es una preocupación, o sea, yo también lo miro así. Y es, mira, en el barrio 14 de junio está el CIC, que es el Centro de Integración Ciudadana. Eso fue realizado en el 2014 por el Ministerio del Interior, en el mandato del señor Cicerón. La cancha sintética del barrio José Prudencio Padilla también fue realizada en el mandato del señor Cicerón. La cancha sintética del barrio Raúl López, esa fue realizada en el mandato del doctor Giovanni Ramos. El coliseo cubierto que se encuentra en el barrio Villamparo fue realizado en el mandato de la doctora Eunice Murga Saurí. Una de las preocupaciones también es el nuevo ramal que arranca desde el Parque José L. Hierro y termina allá en la carretera nacional. Ese ramal fue entregado e inaugurado a finales del 2019 en el mandato del doctor Giovanni. Pero mira cómo está hoy en día en la noche. ¿A qué voy con los sitios anteriores mencionados? Si tú vas al CIC, eso está en un total abandono. No tiene el portón, lo quitaron el año pasado, que le iban a volver otra vez a colocar. Está sin luz, la cancha sintética de las que te mencioné, está en mal estado, lo que es la grama sintética esa. ¿Y a qué, o sea, cuál es la preocupación? Independientemente si esos proyectos vinieron por parte del gobierno nacional, del gobierno departamental o si en su momento lo hizo el municipio, ¿por qué todos los alcaldes que han pasado, digamos desde el Coliseo que está en mal estado, el techo también está destruido, por qué eso entra en un total abandono por parte del alcalde que se encuentre de turno en ese momento? O sea, ¿por qué no pensar en un mantenimiento preventivo, correctivo? Muy bien sabemos, por ejemplo, que el caso del CID, me manifiestan los vecinos y las personas que me dijeron que hiciera esta pregunta, ¿por qué si eso es un foco para que de pronto en horas de la noche se metan personas ahí a consumir alucinógenos, drogadicción, prostitución, para hacer cosas no adecuadas? Y ese es el temor de la gente. Tú sabes que una cancha deportiva en perfecto estado, los jóvenes se pondrían a practicar el deporte, a jugar fútbol. Pero vemos que hoy en día la realidad es otra. O sea, y te invito, Tagri, a que pases por allá por el CID, pasen ahora en la noche por el ramal nuevo, vean las canchas, están en un total abandono. Y es una lástima porque mal o bien está en nuestro municipio y debe doler de nosotros, independientemente de quién lo hizo. Claro. Bueno, Andrés, de acuerdo a tu pregunta, tocaría preguntarle a los mandatarios que han pasado por qué no han hecho algo con eso. En mi gobierno, pues voy a hacerles el mantenimiento, voy a mejorarlos, además a colocarles su celador, su empleado, para que mantenga esos escenarios deportivos en las mejores condiciones, para que los grumiteros vayan a hacer sus deportes y hagan buen uso de ellos. Yo sé y reconozco que está el CID, el Parque José Prudencio Padilla, la cancha del Raúl López, el Coliseo, que están en unos estados no aptos. Pero ese tema de los alcaldes de turno o anteriores no me corresponde a mí. A mí lo que me corresponde es buscar una solución
hacerles el mantenimiento e incentivar a la gente a que haga y fomentar el buen uso de esos escenarios. Entonces, en mi gobierno es mejorar. Lo que pasó atrás es un tema de cada mandatario que se sale de nuestras manos, que en su momento había que reclamarles, había que interponer los recursos que tenemos de participación, el derecho de petición, la tutela, las acciones de grupo. Entonces... O sea, y perdón que te interrumpa, Tagri, esos son los que, porque hay más, o sea, no quise nombrar más, pero esos son los que algo así, a huele pájaro uno logró notar, pero hay más. Bueno, o sea, dices que de pronto no, de llegar a ser tu alcaldesa, le pondrías al menos atención a ese punto. Claro, eso necesita un empleado por escenario para el cuidado y mantenimiento en el tiempo, en el cuatrenio de esos escenarios. Hay el dinero para hacerlo. Entonces es la voluntad del mandatario de turno de hacerlo o no hacerlo. Pues mi intención en este caso es hacerlo. Okay. Vamos a tener un empleado por escenario y a mantenerlo dentro del tiempo. Ok, Tagri. Bueno, gracias. Vamos para la pregunta. 10. Dime. 10, la pregunta número 10, exacto. Bueno, Tagri, hay un proyecto de una villa olímpica que ya está adjudicado y contratado. ¿Usted está de acuerdo con ese proyecto deportivo? ¿Sí o no y por qué? Andrés, yo estoy totalmente de acuerdo con el proyecto de la Villa Olímpica. Participé en la socialización cuando las personas asistimos a la socialización y a los debates en el consejo, pues vamos conociendo más sobre qué tratan las obras. En Urumita las obras no pueden parar, en Urumita los recursos no se deben desviar, porque sería una omisión de los mandatarios de turno hacer ese tipo de cosas, porque además que esto le da una dinámica a la economía y pone a circular el dinero del mismo contrato dentro de los empleados, pues nos beneficia. Uno, en obra e infraestructura. Dos, eso va a generar empleos. Tres, vamos a mitigar el ocio que tenemos en los jóvenes aquí en Urumita. Con eso vamos a combatir la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución. Los jóvenes, aquí tenemos ese problema social, es porque los jóvenes no tienen el incentivo. Mira, Urumita no tiene un patinódromo. En esa Villa Olímpica van a haber 7, creo que son 7, diferentes disciplinas deportivas. Entonces, yo conozco un joven que tiene una escuela de patinaje y está sobre la avenida, la carrera 7, fue que me dijiste, el nuevo ramal. Sí, se está en el nuevo ramal. Bueno, en el nuevo ramal, él a las 5 de la tarde, 4 o 5 de la tarde, cita a los niños y a los padres de familia para practicar patinaje. Cierra la avenida en 2 tramos para practicar ese deporte. Mira, los niños están corriendo peligro, porque en esa avenida vienen carros de otros municipios que no saben que ahí están niños practicando. Entonces, ¿por qué no llevarlos a un escenario deportivo apto para practicar el deporte y explotar y sacar de aquí excelentes deportistas? Mira, aquí ya tenemos uno, está Díaz, en La Guajira, pero siempre estamos falta de escenarios deportivos adecuados para practicar las disciplinas. No practicamos microfútbol en una cancha con las condiciones técnicas, no practicamos atletismo en una cancha que cumpla con las condiciones para un atleta profesional.
Entonces, ¿por qué vamos a querer el atraso para el municipio? Eso es un avance. Uno, para mitigar el ocio, mitigar la drogadicción, el alcoholismo, la prostitución. Dos, para sacar deportistas de nuestro municipio que compitan en otros departamentos o intermunicipales. Entonces, yo no le veo todavía el problema a la Villa Olímpica, si bien dicen que eran predios del Instituto Agrícola. El Instituto Agrícola pertenece al municipio de Urumita. El Instituto Agrícola, ese espacio, no lo está utilizando de la manera. Quedaron 7, si no estoy mal, 7 hectáreas más para seguir explotando la producción agrícola. Entonces esto trae más puntos positivos que negativos. Y yo estoy totalmente de acuerdo con la obra de la Villa Olímpica y los beneficios que trae más al municipio. Ok, Tagri. Bueno, vamos, gracias, Tagri. Vamos para la pregunta. Bueno, en sí no es una pregunta, es. Yo quiero que tú le digas o des 5 razones. Sí. 5 razones a los urumiteros el por cual deben o debemos votar por Tagri Sabridaza. 5 razones. Sí. Bueno, Andrés, los urumiteros deben votar por Tagri Sabridaza. 1, porque represento los intereses de los jóvenes, de esos jóvenes que no han tenido la primera oportunidad laboral y nunca se les ha asegurado la primera experiencia laboral. Yo un día me tomé la tarea de hacer un censo y encontré en una calle 28 profesionales desempleados y 28 profesionales que no habían tenido ni siquiera la primera experiencia laboral. Entonces ese es uno de los grandes motivos por los cuales deben de votar por Tagri Sabridaza. 2, represento a las madres cabezas de hogar de Urumita. Estas madres nunca han sido miradas, nunca han recibido ayuda. Y yo sé que es criar a un niño sola. Entonces estas madres tienen hoy una mujer que las representa, una mujer que les va a tender la mano, que las va a abrazar y las va a apoyar con proyectos de emprendimiento, con todos los beneficios que pueda captar para esas mujeres. Aquí van a tener otra mujer doliente. 3, porque tengo la capacidad de gestión. No me da pena ir al gobierno departamental, nacional, a gestionar por mi gente, por los niños, por los jóvenes, por el adulto mayor, para Urumita. Entonces, esa es una de las cosas que el municipio debe tener claro. Necesitamos a alguien que se siente ahí a servirle a la comunidad y que salga a gestionar. 4, porque no constituye una carga económica para el municipio, no vengo cargada de deudas, de compromisos políticos ni económicos que puedan afectar la buena gestión y una buena administración en mi municipio. Y 5, porque soy una cara nueva, joven, sin de pronto vicios. Esa es una de las grandes cosas que Urumita debe ver en mí, en Tagri, para votar por ella. Y darme el voto de confianza de que lo vamos a hacer bien, lo vamos a hacer en equipo. Los jóvenes deben abanderar este proceso y sacarlo adelante, para que Urumita tenga una cara nueva, una visión nueva. Muchas gracias, Andrés, por el espacio. Gracias a todos los urumiteros. No, Tagri, gracias a ti de veras por tu tiempo, como te dije en el inicio, para acudir a este llamado. Cabe resaltar que más adelante, por ahí en 3, 4 meses, no sé exactamente la fecha, ya cuando queden los candidatos, ahora son precandidatos, que ya cuando queden los candidatos que son, si quedas tú, si quedan 2, 3, los que queden, sí va a haber ya, digámoslo, un debate con preguntas más profundas, de pronto con estadísticas,
de pronto un debate en vivo live, donde buscaré la forma y el soporte de pronto de dirigirlo yo o que lo dirige otra persona, pero sí en apoyarme con preguntas ya más profundas de problemáticas de nuestro pueblo. Te comento esto para que ya de pronto vayas apuntando, Preparando. sí, apuntándole a eso. A todos le he hecho la salvedad. Y gracias nuevamente por estar acá conmigo. Sí, Andrés. Y de veras contento, muy contento por esta charla, Tagri. Muy amable de tu parte. Muchas gracias. Ok.